Bueno, vamos a grabar. Entonces, bueno, en la clase de hoy vamos a seguir viendo polarización. Habíamos visto que hasta polarización no habíamos tenido en cuenta el hecho de que el campo eléctrico podía vibrar en distintas direcciones, siempre y cuando estuviera contenido dentro del plano perpendicular a la dirección de propagación. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Entonces, en ese plano, perpendicular acá, al vector K o al vector propagación de la onda, que da el sentido de propagación de la onda, el campo eléctrico podía oscilar en cualquier dirección. Y de hecho, hasta que vimos polarización, habíamos asumido que el campo eléctrico siempre que se sumaba o que se restaba, siempre vibraba en la misma dirección. Ahora bien, ahora sabemos que en el plano perpendicular acá podemos elegir dos direcciones perpendiculares y ahí construir un sistema de coordenadas que habíamos denominado de manera original con eje X y con eje Y, y le dábamos la dirección de propagación a la dirección Z. Es más bien una convención y algo que nos ayuda a poner orden, digamos, en nuestra forma de ver la onda. Y entonces habíamos visto que bueno, una polarización en donde la dirección en la que oscilaba el campo eléctrico se mantenía constante era una polarización lineal. Cambiaba el sentido por obra de la componente temporal, que lo que hacía era hacer oscilar en un sentido y el otro dentro de la misma dirección el campo eléctrico. Y después, como combinación de componentes Y y X con distintas diferencias de fase, habíamos pasado por otros tipos de polarización, el más general siendo el de la polarización elíptica, cuyo caso general ya lo pudimos ver. También aproveché este tiempo para subir material accesorio sobre la polarización elíptica en general, que lo pueden ver en el campus también. Pero yo les había pasado para el caso más general de qué manera se deducía la polarización, una polarización elíptica para una diferencia de fase arbitraria. Y como caso particular de la polarización elíptica, habíamos visto la polarización circular para amplitudes iguales y para diferencia de fase de más o menos pi sobre 2. Y de qué manera se hacía una polarización izquierda y una polarización derecha para la polarización circular. Después vimos polarizadores, vimos cómo trabajaban, aunque ahora vamos a ver cómo funcionan los polarizadores, pero básicamente los vimos como dispositivos que lo que hacían era anulaban todas las componentes del campo eléctrico perpendiculares a una dirección llamada eje de transmisión. Entonces, todo lo que era perpendicular al eje de transmisión, que era perpendicular a la vez a la dirección de propagación, se anulaba y sobrevivía solamente la componente de campo eléctrico a lo largo de la dirección de transmisión, del eje de transmisión, quedando así la onda polarizada linealmente. Y después con un analizador nosotros podíamos saber qué polarización, si la polarización que teníamos era lineal, poniendo además un detector del otro lado del analizador, y vimos la ley de Malus, que lo que nos permitía era ver cuánto varía la irradiancia, es decir, la cantidad de energía contenida en la onda por unidad de tiempo y por unidad de área que llegaba al detector, eso es lo último, lo que pasaba el analizador, en función del ángulo que formaba el analizador con el eje de transmisión del polarizador. Así que bueno, sacamos la ley de Malus también. Bueno, entonces mencionamos qué efectos son los que generan polarización. Entonces, la polarización van a venir principalmente de la interacción con la materia.
Entonces, bueno, vivimos, se los mencioné, el dicroísmo, la reflexión, la dispersión y la birrefringencia, y en esta clase vamos a ver principalmente la reflexión y la birrefringencia. No vamos a hablar de la dispersión porque es un poquito más complicado, aunque es súper interesante, pero lo vamos a dejar de lado, y el dicroísmo lo vamos a mencionar al pasar, pero lo vamos a mencionar. Entonces, bueno, vamos a ver primero el dicroísmo, que, bueno, se consiste básicamente en la absorción de la componente del campo eléctrico en la dirección perpendicular al eje de transmisión de un material o de un dispositivo. Entonces, tenemos varias formas de polarizar por dicroísmo. La primera es una forma bastante... tenemos, a ver, preguntas. Gracias, Santiago, perdón, que escribiste esto antes. La 18 no está en el PDF. Bueno, me aseguro de subirla, Gracias, se me pudo haber pasado. Dale, gracias. Bueno, bien. Entonces, volviendo al dicroísmo, un polarizador, por dicroísmo trabaja el polarizador el llamado polarizador de rejilla. Esto trabaja en distintas longitudes de onda, y se puede hacer en ondas de longitud más grande que la longitud de onda de la luz visible. Y básicamente consiste este polarizador en una serie de hilos o de alambres conductores que lo que permiten es, cuando llega una onda no polarizada, el campo eléctrico de la onda lumínica lo que hace es poner en marcha el movimiento de electrones a lo largo de los alambres. Son electrones que, por ser conductor el alambre, se mueven en función del campo eléctrico. Ahora, como está forzado el movimiento de los electrones, porque están obligados a seguir la dirección de los alambres, lo que sucede es que estos electrones lo que tratan de hacer lo que consiguen es anular la componente del campo eléctrico. Generan ellos un campo eléctrico que se opone al campo eléctrico incidente, y entonces anulan todas las componentes todas las componentes del campo eléctrico paralelas a la dirección de los alambres. Con lo cual, si tenemos distintas direcciones, lo que va a sobrevivir van a ser las componentes perpendiculares a la dirección de los alambres. Entonces lo que terminamos teniendo del otro lado de una rejilla como estas es un campo eléctrico que oscila en la dirección perpendicular a la de los alambres. Entonces el eje de transmisión en una rejilla es perpendicular a la dirección de los alambres, porque en ellos porque a lo largo de ellos se da una cancelación del campo eléctrico incidente en esa dirección. Bueno, también hay cristales que absorben en una determinada dirección. Estos son llamados cristales dicroicos. Una de las más conocidas es la turmalina, que forma parte del grupo de los silicatos. No soy un experto yo en materiales, pero lo que hacen también es una absorción selectiva del haz en función de su dirección. Y también hay materiales desarrollados artificialmente, como el Polaroid, que se utiliza mucho en los recubrimientos de instrumentos ópticos. Ahora bien, el Polaroid, a diferencia de los anteriores dispositivos, se comporta como un material dicroico en la banda óptica, es decir,
en la banda de longitudes de onda que puede detectar nuestro ojo. Bueno, eso es el dicroísmo para que una información más bien básica. También hay polarización por reflexión, y en esto nos vamos a detener un poquito, y de hecho hay algunos ejercicios al respecto muy interesantes. Es uno de los casos más comunes de polarización. Entonces, ¿cuándo se da esa polarización? Cuando hay un rayo de luz, una onda electromagnética, que incide sobre una interfaz entre dos dieléctricos, entre dos no conductores. Ustedes ya a esta altura ya saben que un dieléctrico es lo más parecido a un aislante. Entonces, es más, vamos a hablar de materiales dieléctricos transparentes, no absorbentes, así que vamos a hablar básicamente de materiales en donde para los que funciona la ley de Snell, que vimos también hace no mucho. Entonces, les voy a contar un poco sobre la refracción y la reflexión en función de los campos eléctricos, porque lo que vimos fue, bueno, con la ley de Snell tomamos el principio de mínima acción, entonces dijimos, bueno, el camino óptico tiene que ser el mínimo, desde un punto A a un punto B que están en índice de refracción distintos, entonces eso hace que el trayecto que minimiza el tiempo es un trayecto que está quebrado se ve quebrado si el índice de refracción es distinto y que es una línea recta si es el mismo índice de refracción. Bueno, ahora vamos a ver el mismo problema, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de los campos eléctricos. Va a parecer un poco complicado, pero vamos a utilizar un resultado del electromagnetismo teórico, no vamos a meternos mucho en la teoría electromagnética, pero les voy a mencionar un resultado que es muy importante del electromagnetismo, que nos va a permitir ver qué es lo que ocurre de un lado y del otro de la interfase con los campos eléctricos, y así entender por qué puede llegar a ser polarizada la luz cuando se refleja en la interfase entre dos medios. ¿Tá? Entonces, bueno, tenemos dos índices de refracción, NI de incidente y NT de transmitido. Entonces vamos a estar con dos índices de refracción, una interfase, vamos a suponerla plana. Sabemos que cuál es la dirección, dado la dirección del rayo incidente, ya sabemos cuál va a ser la dirección del rayo reflejado y la del rayo refractado, eso ya lo sabemos, la primera por la ley de reflexión, la segunda por la ley de Snell, todo bien. Y sabemos también por el principio de mínima acción que el rayo reflejado, incidente y refractado, junto con la normal, es decir, esta dirección normal, determinan un plano, están todos en un plano, que es el llamado plano de incidencia. Entonces, en el plano de incidencia, que es justo paralelo a las pantallas de ustedes, van a vivir el rayo incidente, el reflejado y el refractado, y también la normal. Entonces, acá viene un poco la complicación. Ahora pensemos en la onda electromagnética como en el rayo de luz como una onda electromagnética. Entonces, esa onda electromagnética va a tener un campo eléctrico y un campo magnético. Como siempre, trabajamos con el campo eléctrico. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿a qué equivale entonces el problema de la incidencia de un rayo en una interfase, que es esta gris que está acá? Bueno, a una onda que viene con su campo eléctrico perpendicular a la dirección de propagación, y ese campo eléctrico puede estar en cualquier dirección en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, en particular, yo puedo descomponer ese campo eléctrico en dos direcciones, y para eso voy a elegir respecto a qué voy a definir esas dos direcciones. Una dirección va a quedar definida como la perpendicular al plano de incidencia. Ya está el plano de incidencia, está bien definido porque está el rayo incidente, el reflejado y el transmitido con la normal, están todos en este mismo plano. Entonces yo voy a descomponer el campo eléctrico en dos componentes. La componente a lo largo de la perpendicular al plano de incidencia y la componente paralela al plano de incidencia. Y ya está. Ya tengo una manera muy práctica de descomponer el campo eléctrico de la onda incidente
Y también de la misma manera descompongo el campo eléctrico de la onda reflejada, que también va a ser una onda electromagnética con una determinada polarización por el campo eléctrico. Y también de la misma manera descompongo el campo eléctrico de la onda transmitida o refractada. Entonces, ya seleccionado eso, voy a tener E perpendicular incidente, que no le voy a poner ninguna subíndice, E sub R perpendicular y E transmitido perpendicular. Esas van a ser las tres componentes perpendiculares de los tres rayos. Y de la misma manera voy a tener E paralelo, que no le pongo subíndice porque es el incidente, E reflejado paralelo, porque este vectorcito rojo es paralelo, este plano de incidencia, y también la componente de la onda transmitida a lo largo del paralelo al plano de incidencia se va a llamar E sub t paralelo. Entonces, fíjense, tengo 6 componentes del campo eléctrico. 2 para el incidente, 2 para el reflejado y 2 para el transmitido. Bueno, acá viene, entonces, perdón, el índice N de el NI está arriba y el NT está abajo. ¿Está? Entonces, bueno, hay una manera de relacionar las componentes elegidas de esta manera, hay una manera de relacionar las componentes del campo eléctrico. Y esas relaciones se denominan ecuaciones de Fresnel. A las ecuaciones de Fresnel no las vamos a deducir acá, se pueden deducir fácilmente del electromagnetismo, en particular de las leyes de Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell. Pero eso ya es, como les digo, un resultado que se va más allá de lo que es este curso de física. Pero les voy a mostrar el resultado. Así que vamos a ver el resultado. Entonces ahora, fíjense lo que les voy a mostrar. Vamos a ver, fíjense, estas 4 curvas me muestran lo siguiente. Esta curva de acá arriba, la roja, lo que muestra es cuánto vale este coeficiente que está acá, que relaciona el campo de la onda transmitida paralela, la componente paralela al plano de incidencia respecto a la componente paralela del incidente. Entonces es como un coeficiente T, como el que veíamos como el que veíamos, ¿se acuerdan? En la cuerda, el T y el R. Bueno, vamos a tener T y R para las distintas componentes. Entonces, el coeficiente de transmisión T para la componente paralela va a ser esta expresión, no muy linda, no muy grata, pero bueno, es esa la expresión, en función del ángulo refractado y del ángulo de incidencia. Entonces yo sabiendo cómo sale el ángulo refractado, esto lo sé por la ley de Snell, sé el ángulo de incidencia, listo, sé cómo construir la componente paralela al plano de incidencia del rayo transmitido a partir de la amplitud de la componente paralela al plano de incidencia del rayo incidente. De la misma manera, la curva azul es la componente perpendicular, acá está la flechita, es la componente perpendicular del rayo transmitido, también el coeficiente de transmisión, para la componente perpendicular. Es este. Después, este rojo que está acá es el coeficiente de reflexión, es decir, cómo es el reflejado en función del incidente, para la componente paralela al eje, al plano de incidencia, esta roja que va acá. Y por último, este coeficiente de transmisión, de reflexión, perdón, para la componente perpendicular. ¿Está? Bueno, ¿y qué es el eje? El eje de las X, digamos, el eje de las abscisas, son valores del ángulo de incidencia. Entonces, fíjense que hay una curva en particular que es muy interesante, que es esta que está acá, que es la que me muestra de qué manera varía la componente paralela al plano de incidencia de la onda reflejada respecto al de la onda incidente. Y fíjense que pasa por un cero. Es decir, que hay un valor, θ sub p, tal que si yo el ángulo de incidencia de θ sub p
este coeficiente que está acá es 0. Entonces, por ende, justo si yo incido con la onda a este ángulo de incidencia, entonces la componente paralela al plano de incidencia en el rayo reflejado es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa justo en este valor del tita incidente, llamado tita sub p, este valor especial? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el rayo reflejado va a quedar completamente polarizado en la dirección perpendicular al plano de incidencia. A ver cómo es eso. Bueno, lo vemos acá. Si para el ángulo de incidencia, yo lo mido acá, desde acá, ¿no? Desde la normal lo mido, y justo ese tita sub p, justo a ese valor, es sub r paralelo es 0. Entonces, justo para ese valor de tita incidente, esta flechita de acá, 0. Entonces, lo que sobrevive al reflejarse es un campo eléctrico que oscila o bien perpendicular al plano de incidencia o bien paralela a la interfase. Bueno, ese ángulo se llama ángulo de Brewster. Y justo ese ángulo de incidencia tenemos el fenómeno de polarización por reflexión. ¿Qué sucedió? Si yo incido con un campo eléctrico en cualquier dirección, termino, si es al ángulo de Brewster, la incidencia, termino teniendo una polarización lineal paralela a la interfase. ¿Y cuánto vale ese ángulo de Brewster? Bueno, este ángulo de Brewster es tal que esto se hace 0. Espera que me tomo un poquito de agua. Una manera de que esto se haga 0 es que lo de abajo, el denominador, se haga infinito. ¿Y cuando la tangente de algo da infinito? Cuando el ángulo se aproxima a... ¿Se acuerdan? A ver, pensemos. La tangente de alfa es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Si yo hago que alfa valga 90, entonces el seno de alfa va a 1 y el coseno de alfa va a 0. Con lo cual, cuando múltiplo de pi sobre 2 puede ser, o múltiplos impares, Santiago, serían múltiplos impares, ¿no? Pero bueno, ángulo de incidencia más de pi sobre 2 no tengo, así que no voy a hacer... claro, claro, pero fíjate, Santiago, que en ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia puede variar entre 0, puede estar entre 0 o pi sobre 2, no hay otra, ¿no? Entonces, la tangente, para que esto se haga 0, la tangente de tita sub i más tita sub t tiene que valer 90. Entonces, esa es la condición para el ángulo de Brewster. Es decir, tita incidente, o sea, justo ese valor, tita sub p, más tita transmitido, igual a 90. Bueno, ¿y cuál es el tita sub t? Me preguntarán ustedes. Bueno, pero eso lo saco de la ley de Snell, que ya la vimos. Entonces, para los materiales en lo que vale la ley de Snell, obviamente. Entonces, donde no hay dispersión, donde no hay absorción, entonces, que son transparentes. Entonces, reemplazando esta expresión en la ley de Snell, bueno, hay que hacer una pequeña cuenta y lo que me queda es que el ángulo de Brewster está relacionado con el cociente de los índices de refracción de los cocientes de los índices de refracción de los materiales. Entonces, listo, con NT y NI, eso es la tangente del ángulo de Brewster. Y con el ángulo de Brewster yo estoy seguro que, sin importar cómo está polarizada la onda incidente, si yo incido al ángulo de Brewster, acá yo lo tomé prestado esta figura de otro lado, entonces dice tita sub b, podemos cambiar y ponerle tita sub p, le pusieron b larga por Brewster. Entonces, si justo
si justo incido eso, me va a quedar vibrando en la dirección perpendicular a nuestras pantallas, ¿no? Que es a la vez perpendicular al plano de incidencia, que contiene el incidente, reflejado, transmitido. Y tita P más tita T igual a 90 quiere decir que el rayo reflejado y el transmitido forman un ángulo de 90 grados. Eso es lo que dice esto, gráficamente. Bueno, bien, es fácil, no es muy complicado el tema, ¿no? Creo que lo más complicado justamente es hacer la deducción de las ecuaciones de Fresnel, que se hace, como les digo, en electro, en teórica 1 sería en física, y que tienen que ver, no hay ningún misterio tampoco, tiene que ver con ciertas condiciones de continuidad para el campo eléctrico. En particular, se puede deducir que la componente tangencial del campo en una interfase se tiene que conservar, tiene que ser la misma del lado I que del lado T. Y de la misma manera la componente normal del campo magnético se tiene que conservar. Entonces, bueno, de ahí vienen más o menos estas expresiones. Bien, entonces, bueno, hay cosas súper interesantes como la figura esta que veíamos al comienzo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, es algo que pasa con la luz polarizada. Entonces, fíjense, acá la luz proveniente de esta ventana, en la ventana está hecha de vidrio, ¿no? Entonces, el vidrio de la ventana es un material dieléctrico. El aire es otro material dieléctrico. Entonces, acá se da la interfase aire-vidrio con luz que viene desde el cielo, digamos, que viene luz, supónganse, despolarizada. Entonces, justo el ángulo de Brewster. Entonces, si nosotros, supónganse que tenemos una cámara y antes de la cámara le ponemos un polarizador lineal. Entonces, puede ser un polaroid, por ejemplo. Entonces, fíjense, viene de allá, pega para acá. Entonces, si pega el ángulo de Brewster, la luz polarizada se acerca a nosotros oscilando más o menos en la dirección vertical. Más o menos. Entonces, si yo al polarizador lo dejo pasar, es tal que dejo pasar el eje de transmisión es vertical, también voy a ver el cielo. Voy a ver el cielo porque la luz que se reflejó viene con esa polarización. Ahora, no hay producto de que es el ángulo, debido a que es el ángulo de Brewster, el ángulo de incidencia, toda la luz que viene del cielo reflejada en este vidrio va a estar polarizada verticalmente. O sea que si ahora yo pongo el polarizador de esta manera, es decir, de manera horizontal, voy a cortar toda polarización que venga en la dirección vertical, en particular la que viene luego de ser reflejada con el ángulo a partir del ángulo de Brewster de incidencia. Entonces, cuando pongo el polarizador delante de mi cámara en sentido perpendicular, maté toda la luz que venía toda la luz reflejada y por lo tanto veo del otro lado del vidrio. ¿Qué pasa si el polarizador, claro, si el polarizador está en cualquier otro ángulo, se va haciendo gradual, claro. Me voy quedando sin... aplicale la ley de Malus. La ley de Malus que vimos por el coseno cuadrado de la intensidad va decayendo como el coseno cuadrado del ángulo entre la polarización y el... Fíjense que entre la polarización y este polarizador que está acá abajo. Fíjense que acá la reflexión funciona, la interfase funciona como un polarizador. Muy bien. Bueno, ¿se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido esto? Es bastante fácil, bastante simple. Acuérdense más o menos, acuérdense que qué pasa con cómo se anula, por qué se anula la componente
la componente radial, la componente paralela del rayo reflejado. Y con eso queda claro, queda bastante claro. Ok, bien. Aplicaciones. Bueno, hay aplicaciones para detectar partículas flotando en líquido, en interfase entre el aire y el líquido. Entonces, en superficie del líquido. Sí. Se llaman microscopios ángulo de Brewster, y lo que hace es hacer incidir luz con ángulo de Brewster con una determinada, para una determinada interfaz, y de esa manera los rayos reflejados de la superficie del líquido son oscuros, digamos, y se pueden ver partículas que estén flotando sobre el líquido que no tienen el mismo ángulo de Brewster. Entonces de esa manera se pueden detectar. Santiago, tengo dos dudas. Uno con respecto a cómo vemos menos luz reflejada. Con respecto a que como vemos menos luz reflejada, detectamos más la luz de adentro de la ventana, ¿no? Claro. Claro, lo que vemos lo que vemos desde nuestra cámara, lo que vemos con el polarizador es la luz proveniente desde adentro de la ventana más la luz reflejada. Cuando cortamos la luz de adentro de la ventana no viene polarizada de la misma manera. Y lo segundo es, con la ley de Malus, siempre pasa irradiancia por un polarizador, pasa siempre y cuando el polarizador te deje. Acordate que el primer polarizador lo que hacía era dejar viva una componente de luz no polarizada. Pero si vos pones, hay un ejercicio muy, muy tonto que es, si vos ahora ponés dos polarizadores lineales, tenés una fuente de luz blanca, le pones un polarizador lineal. Por ese polarizador va a dejar pasar irradiancia. ¿Por qué? Porque la luz que está incidiendo sobre él no es polarizada, es decir, está polarizada en distintas direcciones que van dándose de manera random en escalas de tiempo muy pequeñas. Entonces, integrando, ¿te acordás que la irradiancia siempre es integrada? ¿Te acordás? ¿Te acordás que la irradiancia hay que promediar? Si vos promedias en un periodo más largo que el periodo en el que cambia la polarización, te va a pasar siempre algo de irradiancia. Bueno, ahora, si ya tenés incidiendo sobre tu polarizador una luz polarizada linealmente, depende de cómo orientes el segundo polarizador. Si el segundo polarizador puede ser que esté orientado de tal manera que del otro lado del segundo polarizador no veas nada. Y eso te lo dice la ley de Malus. La ley de Malus te dice cómo es la irradiancia a la salida del segundo polarizador en función del ángulo tita entre el primero y el segundo eje de transmisión. En el eje de transmisión del primero y el ángulo. Pero si ya cambiaste el ángulo del segundo polarizador, ¿no debería caer a cero? Si vos tenés, vamos al polarizador y lo vemos bien. A ver, acá está. Fíjate acá. Acá está la luz. Lo primero es tener luz natural. Todas las polarizaciones posibles en un lapso de tiempo, porque varía mucho. Perfecto. El polarizador pasa por un primer polarizador. Supónganse que este es el primer polarizador. Deja pasar irradiancia, va a dejar pasar energía. No pasa nada, no pasa nada. A ver, déjame, te explico algo y me decís a ver si se entendió. Luz natural, está polarizada en distintas direcciones. Ponés un polarizador con un eje de transmisión bien definido. Yo lo defino como que tiene un ángulo tita respecto a la vertical. La defino así. Perfecto. Ese polarizador va a dejar pasar luz inicialmente natural, va a matar todas las componentes perpendiculares al eje de transmisión y va a dejar pasar solamente la componente del campo eléctrico a lo largo del eje de transmisión. Entonces, a la salida del primero me queda luz polarizada linealmente.
Ahora, si yo le pongo un segundo polarizador, pongo otro polarizador acá, ese segundo polarizador tengo que tener cuidado con qué ángulo respecto al primer polarizador lo pongo, porque si lo pongo con un eje de transmisión perpendicular a la dirección del eje de transmisión del primero, chao, me quedo sin nada del otro lado. Eso depende, entonces la ley de Malus lo que dice es, ¿qué es lo que detecto después del segundo polarizador? La irradiancia que detecto después del segundo polarizador tiene que ver con el ángulo que hay entre el eje de transmisión del primer polarizador y del segundo. Cuando los ejes de transmisión del primero y del segundo son tales que cuando el eje entre ellos es de 90 grados, no pasa nada. Si no está perpendicular, habría una coordenada del primer polarizador que sigue siendo distinto a 0, claro, exacto. Claro, es como una proyección. La única manera que no pase nada es que liquides en los dos ejes perpendiculares. Si te queda una componentita, si no es perpendicular, va a caer una componentita, por más chica que sea, va a pasar. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, muy bien, me alegro que se haya entendido. Bueno, entonces, bueno, de vuelta a este problema, el problema de la reflexión es como si tuvieras un polarizador, es exactamente lo mismo. Bien, bueno, terminamos con polarización por reflexión. Pasamos a birrefringencia. Bueno, la birrefringencia tiene que ver con la estructura del material. Muchas sustancias transparentes, cristalinas, o sea, de estructuras cristalinas, son ópticamente anisotrópicas, es decir, no le da lo mismo transmitir una onda en una determinada dirección que una onda de campo eléctrico en otra dirección. Y eso es porque tiene una estructura tal que los electrones, que son los encargados de transmitir, de asegurar la transmisión de la onda electromagnética a través del material, pueden oscilar de cierta manera, según le permita su estructura cristalina. No vamos a entrar tampoco en detalles de la geometría de las estructuras cristalinas, pero de vuelta, yo tampoco soy un experto en eso, pero lo que resulta es que la manera en la que se propague una onda a través de estos materiales va a depender de la dirección del campo eléctrico respecto a la estructura cristalina del material. Obviamente estamos hablando de materiales transparentes, de materiales que no absorben energía, sino que simplemente la retransmiten. Ahora, ¿cómo sucede la transmisión? Bueno, sucede, acá hablo un poquito, sucede de esta manera. Bueno, la propagación de un fotón o de una onda electromagnética en el vacío, bueno, pasa sin interactuar con la materia. Pero cuando interactúa con la materia, el campo eléctrico de la onda lumínica acelera los electrones de los átomos. Los electrones de los átomos se mueven al compás de ese campo eléctrico, pero también de las fuerzas eléctricas también que lo unen a los núcleos de los átomos. Esos electrones acelerados a la vez reemiten energía. Los electrones acelerados, las partículas aceleradas emiten energía que a la vez es absorbida por el electrón vecino, ocasionando oscilaciones, aceleraciones similares. Y de esa manera se va transmitiendo el pulso electromagnético de un átomo a otro a través de la aceleración de los electrones. Bueno, es muy simple. Acá hay un modelo en donde los electrones están asociados al núcleo con un resorte, algo visto de una manera muy, muy simple. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir que la luz se pueda propagar
más fácilmente para una dirección del campo eléctrico que para otra. Quiere decir que, bueno, ya de por sí la velocidad de propagación de la luz en un determinado medio de índice de refracción n no va a ser c, que es la velocidad en el vacío, sino que va a ser c sobre n, donde n es mayor que 1. Entonces la velocidad de propagación de la luz en un medio de un determinado índice de refracción es más bajo que la velocidad en el vacío. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a haber distintos índices de refracción y por lo tanto distintas velocidades para distintas orientaciones del campo eléctrico. ¿No? En particular hay materiales, son los más simples, que presentan esta anisotropía, en donde hay índices de refracción diferentes, hay dos índices de refracción diferentes, perdón. Entonces, esos se llaman los birrefringentes. La más conocida de todas es la calcita. Entonces genera fenómenos de doble refracción. ¿Por qué doble refracción? Porque va a haber un rayo polarizado en un determinado sentido, va a usar un índice de refracción, y un campo eléctrico polarizado una luz polarizada de otra manera va a refractarse y a reflejarse con otro índice de refracción distinto. Birrefringencia entonces no es respecto a la longitud de onda. Ustedes también probablemente han oído que el índice de refracción varía con la longitud de onda. En este caso, es un índice de refracción que es distinto según la polarización que tenga el campo eléctrico. Ese es el mensaje básico de la birrefringencia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en estos materiales? Santiago, separaría los haces según su dirección, claro, por el cambio en índice de refracción, claro, claro. Y el cambio del índice de refracción es producto de la polarización. O sea, vos podés tener el mismo ángulo de incidencia, pero con un campo eléctrico apuntando en otra dirección que el primero y tener dos índices de refracción distintos. ¿Tá? Por eso ahí presten atención a la sutileza. ¿Mm? Bueno, bueno, hay un montón de materiales que tienen estas propiedades, pero vamos a entrar en los materiales más simples, son materiales que tienen un solo eje que se denomina eje óptico. Entonces, el eje óptico es una dirección dentro del material y vamos a analizar materiales que tienen una sola, la dirección del eje óptico es una sola. Cuando hablamos de eje no es una línea, sino que es una dirección dentro del material. Entonces, a lo largo del eje óptico voy a tener un determinado índice de refracción, y para cualquier dirección del campo eléctrico perpendicular a ese eje óptico voy a tener otro índice de refracción. Esos son los uniaxiales, los que tienen un solo eje. Y cuando digo eje, como les digo, como digo eje, digo en esa dirección, no quiere decir una línea, una recta. Vamos a ver un ejemplo, acá hay varios ejemplos de materiales. A ver, perdón. En la siguiente, discúlpenme. Bueno, eso, los uniaxiales son de los que les hablo. Entonces voy a hablar de, cuando hable de los uniaxiales que tienen solamente un eje óptico, voy a tener dos índices de refracción principales. El índice de refracción paralelo al eje óptico, que voy a llamar n paralelo, y eso va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de propagación para un campo paralelo al eje óptico, y el n perpendicular, que va a ser lo mismo para el campo eléctrico, la componente del campo eléctrico perpendicular al eje óptico. Muy bien. Entonces, estos dos índices de refracción van a ser diferentes. La resta entre esos índices de refracción va a ser una medida de la birrefringencia. Entonces, más anisotropo cuando delta n o su módulo es más grande. Bueno,
acá hay algunos ejemplos de cristales, de índice de refracción de cristales, para un lambda dado, para un lambda fijo de referencia. Entonces, bueno, distintos casos, perpendicular al eje óptico y paralelo al eje óptico. Y fíjense, a veces no quiere decir que perpendicular al eje óptico es siempre mayor que paralelo al eje óptico. Ojo, simplemente que hay un eje bien determinado, un eje bien definido. Entonces, uno es el n por ese eje y el otro es el n por el otro eje. Por la dirección perpendicular a ese eje, quiero decir. Bien. Ok. Profe, Sí, Gastón. ¿y en direcciones intermedias hay tipo combinaciones lineales o hay una función particular? Y no, la idea, hay muchas situaciones, porque en realidad vos podés hacer incidir la onda inclinada, digamos. Entonces, la idea que vamos a hacer es, vamos a tratar de simplificar la geometría de los problemas, de manera que la componente X o la componente Y te caiga en el eje, en el eje, en el eje rápido. Es decir, que la onda se propague perpendicular a este eje óptico, perdón, al eje óptico. Entonces, no vamos a considerar todos los casos, pero si se propaga la onda perpendicular al eje óptico, vamos a poder tomar el eje óptico como uno de los dos ejes, el X o el Y. Y ahí no, ahí va a ser, vamos a tomar uno de los dos ejes, con el eje, el X o Y, como dije, y ahí va a afectar una de las componentes. Entonces, dependiendo de la diferencia de fase, voy a tener distintos tipos de polarización resultante. ¿Por qué? Porque se van a propagar con distintas velocidades, básicamente. Y va a ir cambiando la fase. Claro. ¿Es un lío? Pero bueno, vamos a suponer los problemas que veremos son problemas simples geométricamente, en donde, como te digo, si llamamos Z a la dirección de propagación y X e Y la dirección en la que descomponemos el campo eléctrico, ustedes van a tener que asignarle el eje óptico a alguno de los dos. Y ahí ver qué pasa con una componente y qué pasa con la otra. Obviamente que el campo eléctrico resultante puede tener contribuciones de los dos. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Es interesante hablar justamente de las llamadas láminas retardadoras, que tienen la propiedad de cambiar la polarización de una onda incidente. Entonces, justamente producen una diferencia de fase en la onda determinada, en la onda, eh, em, componentes... sí, este segundo punto no me quedó muy claro, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Si nosotros incidimos en una lámina retardadora, esa lámina retardadora va a ser que producto de que hay un índice de refracción a lo largo del eje óptico y otro índice de refracción a lo largo del eje perpendicular, de la dirección perpendicular al eje óptico, eso va a ocasionar diferencia de fase entre dos componentes de un campo eléctrico, de manera que al salir de la lámina, como viajaron las componentes X e Y, por ejemplo, a distintas velocidades, voy a tener al salir una polarización distinta a la que había tenido la que tenía la onda al entrar. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser que si el eje óptico está en el eje Y de mi sistema de coordenadas de la onda,
Entonces puede ser que entre el eje Y y el eje X se produzca al final a través de la propagación de la onda a través de una lámina retardadora, se produzca una variación de fase de pi sobre 2. Con lo cual, si las amplitudes en ambos ejes la misma, voy a terminar teniendo una polarización circular, digamos, a la salida. Entonces, bueno, son cosas muy prácticas. Las láminas retardadoras se hacen de material birrefringente. Va a haber un eje óptico, una dirección privilegiada dentro del material anisótropo, con lo que se construye. Entonces, la velocidad de una onda polarizada a lo largo del eje óptico va a ser esta, y la velocidad de una onda polarizada en dirección perpendicular al eje óptico va a ser distinta. No se van a propagar con la misma velocidad. ¿Y eso qué afecta? Afecta lo que está en la onda plana, E0 coseno de kz menos omega t. Eso afecta el K. Entonces afecta la fase. Bueno, vamos a ver cómo ocurre eso. Creo que en un ratito, porque ya estamos llegando a las 6. Entonces, es lo que yo les mostraba. No todos los índices de refracción a lo largo del eje óptico son más grandes que el índice de refracción perpendicular. No siempre pasa eso. Entonces, en los uniaxiales negativos, n paralelo es menor que n perpendicular. Entonces hay un eje rápido y un eje más lento. Entonces el eje rápido es el eje donde la velocidad es más alta. Y en los uniaxiales positivos, se denominan así, en el ejemplo número 1 es la calcita, el segundo es el cuarzo. El índice paralelo es mayor que el índice perpendicular y por lo tanto la velocidad paralela es menor que la velocidad perpendicular. Entonces en ese caso el eje rápido, el eje por el que viaja más rápido la onda, es la dirección perpendicular al eje óptico. Sí, son birrefringentes las láminas retardadoras. Sí, Santiago. Y de los uniaxiales, estamos viendo que son los más simples. Un solo eje. Entonces se divide los índices de refracción dependen de si es a lo largo de un solo eje, de una dirección o perpendicular a esa dirección. Ok, a ver, creo que estamos, ¿eh? No, tenemos un poquito más. Déjenme ver. Tenemos un poco más todavía. Bueno, entonces, sí, sigamos un cachito más, que ya llegamos a lo que había esperado, lo que me había imaginado que sería el final de la primera parte, quiero decir. Bueno, entonces, imaginémonos un poco, simplifiquemos la geometría. Entonces, agarremos un pedazo de calcita o de cuarzo y lo vamos a cortar. Supónganse que el pedazo tiene un eje, un único eje óptico, que es este negro que ven acá. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlo al material de manera que dos caras sean paralelas al eje óptico y otra cara perpendicular al eje óptico. Entonces, de esa manera simplifico mucho lo que yo le contaba recién a Gastón, la geometría, entonces lo voy a analizar de esta manera más fácil. Entonces imaginémonos que este pedacito de calcita ya moldeado o cortado de manera que dos lados sean paralelos al eje óptico y uno sea perpendicular. Y vengo con una onda desde atrás, con una componente paralela al eje óptico, paralelo, y con una componente de campo eléctrico perpendicular al eje óptico, paralela a la cara en la que va a incidir. Imagínense que hay incidencia normal, o sea, viene el haz de luz, ¡pac!, y pega normalmente a la cara esta anterior, pasa a través del ancho, un ancho vamos a llamarle D, y sale del otro lado.
¿Está bien? Simplificamos bastante el problema. Entonces, como una componente es paralela al eje óptico y la otra es perpendicular al eje óptico, vamos a tener distintas velocidades de propagación para la onda, para la componente polarizada en esta dirección y para la componente polarizada en esta. Y como cualquier campo eléctrico se representa como la suma de una componente, de dos componentes perpendiculares, si tengo una determinada polarización a la entrada, puede ser que tenga una polarización totalmente distinta a la salida. ¿Por qué? Porque van a acumular diferencia de fase al atravesar este largo D, que va a ocasionar el cambio de polaridad. De polarización, perdón. Entonces, ¿cuánto va a valer la diferencia de fase entre las dos ondas al salir del pedazo de material birrefringente, dado n perpendicular y n paralelo? Bueno, es muy fácil, no es tan complicado, es un delta fin, esto es K, 2pi sobre lambda, acuérdense, lambda en el vacío, y para la onda de campo perpendicular al eje óptico va a ser dn perpendicular, la fase, y para la de paralelo va a ser dn paralelo. Entonces resto para ver la diferencia de fase y va a ser d por el módulo de n perpendicular menos n paralelo. Entonces, esta va a ser la diferencia de fase que va a aparecer entre las dos ondas, producto de viajar a distintas velocidades dentro de un material de ancho d. Entonces, el estado final de la polarización, el estado de la polarización al salir, va a depender, bueno, obviamente, de las amplitudes también, pero también de delta phi. Entonces, ¿cuánto vale E a la entrada? E paralelo y E perpendicular. Y acuérdense que si tengo las componentes, si las dos componentes son iguales, puedo llegar a tener una circular. Así que también depende de la amplitud. Bueno, creo que ahí estamos. Entonces ahora vamos a ver los distintos casos de láminas retardadoras. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda. Creo que hasta ahora venimos más o menos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, son las 6:05. A las 1:15 volvemos, ¿les parece? 6:15 volvemos. Sí. Y bueno, hace un ratito habíamos visto de qué manera quedaba bien clara la diferencia de fase que se producía entre una componente del campo eléctrico a lo largo del eje óptico de un material birrefringente uniaxial y la de la componente del campo eléctrico en la dirección perpendicular, cuando esta onda electromagnética incidía de manera normal sobre una de las caras. Dos de las caras tenían que ser paralelas al eje óptico y la tercera, o sea, las dos pares de caras, ¿no? Y cómo se producía esa diferencia de fase, escrita en función del índice de refracción perpendicular al eje óptico y paralelo al eje óptico, ¿no? Ya lo habíamos visto, era una cuenta bastante simple, y teníamos que conocer para eso cuánto valía la longitud de onda también, y también dependiendo del campo eléctrico a la entrada, podíamos saber cómo va a ser la polarización a la salida. Entonces, los distintos tipos de lámina retardadoras se clasifican por la diferencia de fase que producen, dada una determinada distancia. Entonces, para incidencia normal va a ser
va a ser no solamente, va a ser N, los N, pero también D, lo que va a ser importante. Entonces están las láminas de onda completa, que son aquellas láminas en donde la diferencia de fase es 2pi o cualquier múltiplo de 2pi. Entonces, la combinación índice de refracción D es tal que el desfasaje neto que se produce entre las dos componentes, la paralela al eje óptico y perpendicular al eje óptico, a lo largo al atravesar el espesor de la lámina, es una vuelta de fase. Entonces, es una vuelta completa o muchas vueltas completas, con lo cual va a emerger con la misma polarización. Lo interesante de esto es que se llaman cromáticas estas láminas de onda, porque si yo incido con luz blanca linealmente polarizada, solamente la longitud de onda correspondiente a esa lámina de onda completa va a emerger con la misma polarización. Entonces, bueno, una pregunta es, ¿con qué polarización va a emerger el resto de las longitudes de onda? ¿A ustedes qué les parece? Hay que ver también si la polarización está linealizada, qué orientación tiene respecto al eje, ¿no? Eje óptico. Bueno, piénsenlo, pero ciertamente solamente para esa longitud, para la longitud de onda para la cual la lámina de onda es completa, solamente para esa longitud de onda va a haber una diferencia de fase que va a ser de 2pi o múltiplo de 2pi. Para el resto no va a pasar lo mismo. Bueno, piensen y después lo vemos. Bien, después entonces están las de onda completa o cromáticas, y también están las de media onda. Entonces las de media onda son tales que la diferencia de fase ahora es media vuelta, media vuelta completa. Entonces son múltiplos impares de pi. Entonces pi, 3pi, 5pi, etc. Entonces yo lo que puedo hacer es representar delta phi como una serie de números impares, y yo lo represento como 2m más 1, en donde m puede valer 0, 1, 2, etc. Para m igual a 0 esto vale 1, para m igual a 1 esto vale 3, etc. Con la expresión para delta phi, sacar D por la diferencia de los índices de refracción. Entonces voy a tener que D por la diferencia de los índices de refracción tiene que ser un número impar de mitades de longitud de onda. Entonces el efecto es si nosotros ingresamos, por ejemplo, con una una polarización, eso quería decir, una polarización lineal con un ángulo θ. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces entramos con un ángulo θ respecto al eje Y. Entonces lo que va a pasar es que se va a producir al cabo a la salida, ¿no?, una diferencia de pi, con lo cual, o de 3pi, con lo cual va a cambiar el signo de una de las componentes. Y eso, en particular, en este caso, de la componente X. Entonces, eso va a implicar un cambio del ángulo de la polarización lineal, que va a ser
justo 2 θ. Si el ángulo respecto al eje Y es θ, va a cambiar en 2 θ en este caso, ¿no? Con el eje óptico de esta manera, cambiando su signo en el eje X. Entonces, bueno, eso es lo que van a hacer, eso es lo que va a ocasionar una lámina de media onda. Rota en 2 θ respecto al eje óptico la dirección de polarización lineal. Bien, entonces esas son las de media onda. Acá está la cuenta, si la habíamos hecho. Entonces, antes de la lámina, vamos a hacer la cuenta. Entonces tenemos al revés, el eje X, perdón, discúlpenme, porque el eje Z está para allá, entonces X tiene que apuntar para allá e Y para arriba, discúlpenme. De manera que el producto vectorial de X versor por Y versor me tiene que dar Z versor. Entonces, bien, tenemos X para allá, Y para arriba y tenemos un ángulo θ. Y supongamos que antes de la lámina, obviamente la polarización habíamos asumido que era lineal. Entonces la componente X del campo eléctrico va a ser, disculpen acá el Word, el látex no me funciona. Entonces la componente X antes de la lámina va a ser E0, que es el largo es la amplitud, por el seno de θ. El seno de θ es esta parte de acá. Entonces en X es E0 seno de θ y en Y es E0 coseno de θ. Ambos oscilando de manera con la misma fase. Entonces, kz menos omega t, kz menos omega t. Después de la lámina, supongamos que hay una diferencia dependiendo qué tipo de material es, pero supongamos que la lámina X se atrasa pi. Entonces, EX, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando sumamos un épsilon, lo que pasaba era que la onda se atrasaba un tiempo épsilon sobre omega? Entonces, EX queda E0 seno de θ coseno de kz menos omega t más pi, y EI queda igual, porque lo que tengo que tener en cuenta es simplemente la diferencia de fase entre las dos. Entonces la que atraso al eje X. Esto es para una situación en donde el eje X, fast axis, es el eje Y. Entonces el eje X, perdón, el eje Y es el eje rápido. Entonces el que se va a trazar va a ser el eje X. Por eso le sumo pi a la componente X. ¿Está? Entonces, a la salida, a la salida de la lámina, la onda tiene esta expresión. Entonces ahora lo que hago es expandir X. ¿Alguna pregunta? Ah, no, aquí dice fast axis y lo voy a marcar. No es muy buena el scan del libro. Este es el libro de Hedge, así que el fast axis es eso. Ahí va. Ahí está mejor. Mejor, Santiago, ¿se entiende ahí cuál es el rápido? ¿Sí? Entonces el eje rápido es este. Entonces, el eje lento va a ser el perpendicular al rápido, ¿no? Por oposición. Entonces, al que lo voy a retardar, yo podría haber puesto menos pi acá en el rápido, pero prefiero ponerle pi al lento. Menos pi adelanto el rápido y acá le pongo más pi para trazarlo. Entonces, ¿qué queda de esta ecuación? Bueno, ¿qué queda de estas dos cosas? Bueno, desarmo el coseno y yo sé que el coseno de alfa más pi es menos el coseno de alfa. Eso lo pueden hacer con el coseno de la suma.
el coseno de alfa más pi es el coseno de alfa, coseno de pi, menos seno de alfa, seno de pi. Seno de pi es 0, entonces el segundo término se va, y me queda coseno de pi, que es menos 1, entonces me queda menos coseno de alfa, ¿no? Entonces, acá me queda x vale menos E0 seno de tita coseno de kz menos omega t. Entonces eso es lo mismo a que x invierta el signo, ¿sí? Porque esta era la expresión de x a la salida. Perdón, sin el más era la entrada y a la salida apareció un menos. Entonces ahí se invierte el signo, luego hubo un cambio de 2 tita. Bueno, eso es lo que hace la media onda. Y después están la de cuarto de onda, que son las más interesantes, que son láminas que producen un desfasaje de pi sobre 2. Entonces, o valores impares sí, valores impares de pi sobre 2. Entonces, sería, no, pi sobre 2, después pi sobre 2 más pi, eso da 2, sí, 3 pi sobre 2, etc. Sí. Entonces, esto corresponde a esta relación entre d por n perpendicular menos n paralelo, módulo, o sea, valores de esta cantidad que dependen de 4m más 1, donde m es 0, 1, 2, o sea, de la misma manera que lo definimos antes. Y lo que hace es transforma luz linealmente polarizada en elíptica y viceversa. Por eso es tan interesante estas láminas de cuarto de onda. Vamos a poner de vuelta el eje rápido, como antes. Ahí va. Este es el eje rápido. Este es el eje rápido. Entonces el eje rápido es el Y de vuelta. Y supongamos que tenemos una polarización lineal que tiene un ángulo de 45 grados respecto del eje Y en el primer cuadrante. Entonces, antes de la lámina, la amplitud en X y la amplitud en Y es la misma, porque oscila con un ángulo de 45 grados, que es la mitad de 90. Entonces, las dos amplitudes son iguales. Entonces, yo antes de la lámina puedo representar a X como E0 por kz omega t, a Y como E0 coseno de kz menos omega t. Y después de la lámina, al pasar por la lámina, con el eje rápido que no quedó, tengo que volverla. Voy a volver a... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Después de la lámina, voy a trazar la componente X, porque el eje rápido es el Y, sumándole una fase positiva de pi sobre 2, de acuerdo a la definición de la lámina de cuarto de onda. Entonces, EY va a quedar igual, sin ser afectada. Lo que puedo hacer también, lo que puedo hacer en vez de esto es restarle pi sobre 2 a EY sin modificar X. El resultado va a ser el mismo. Entonces, como el coseno de alfa más pi sobre 2 es igual a menos el seno de alfa, eso se puede hacer de vuelta con la misma expresión que vimos antes, coseno de alfa más pi sobre 2 es coseno de alfa por coseno de pi sobre 2, que es 0 menos seno de alfa por seno de pi sobre 2 queda 1, de ahí me queda menos seno de alfa. Entonces, X me queda menos E0 seno de kz menos omega t, y EY es E0 coseno de kz menos omega t. Entonces, va a quedar, ya sabemos, ya nos damos cuenta que va a quedar una polarización circular. Ahora, ¿qué polarización circular es? ¿Derecha o izquierda? Entonces, lo que podemos hacer es
supongamos que z igual a 0 está acá, entonces ponemos z igual a 0 para ver para qué lado gira el campo eléctrico, si nos paramos a un z constante. Entonces, si ponemos z igual a 0, me queda E0 seno de omega t, porque el seno de menos omega t es menos el seno de omega t, con este menos se va, y acá me queda coseno de omega t. Entonces, ahí queda seno de omega t, coseno de omega t. Entonces, eso lo que da es un movimiento en sentido horario, viéndolo desde allá. Es decir, polarización circular derecha. Lo dije bien ahora, Yamila, porque la vez pasada habíamos visto que estaba mal en el sketch. Así que bueno, tengan cuidado con eso, da efectivamente polarización circular derecha. Bien. Bueno, entonces acá tenemos ya los tres tipos de láminas retardadoras. Son láminas, entonces, que tienen propiedades birrefringentes, uniaxiales, y que transforman, en su gran mayoría, la polarización respecto a la polarización de entrada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente provocando una diferencia de fase tal que la polarización cambia. Y la diferencia de fase se produce entre las oscilaciones a lo largo del eje rápido y del eje lento, provocando entre el rápido y el lento una diferencia de fase que depende de la longitud de onda y también del espesor y también de los índices de refracción en el eje rápido y el eje lento. Hay veces que el eje rápido es el eje óptico, a veces que no, eso depende del material. Pero lo importante de una lámina de cuarto de onda es saber cuál es el eje rápido, justamente para saber dónde sumar o dónde restar, a qué componente sumar o restar la diferencia de fase que introduce la lámina. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto ya terminamos la clase. ¿Una duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? No. Bastante simple. Bueno, muy bien. Bueno, con esto ya tenemos bastante pueden hacer varios de los ejercicios de la guía de polarización. Y vamos a ver en la próxima clase, que es la última del teórico, las sustancias ópticamente activas, actividad óptica, un fenómeno muy, muy interesante, que tiene que ver con los compuestos que son dextrógiros o levógiros, algo que me fascinaba a mí en el secundario cuando estudiaba química orgánica. Bueno, espero también va a ser una clase más cortita, así que lo que planeaba era arrancar más tarde la clase, arrancar alrededor de las 6 de la tarde, en vez de arrancar a las 5, así que les mando yo un mail en todo caso, diciéndoles que arrancamos una horita más tarde, porque va a ser como la mitad de una clase, digamos. Así que yo después les mando un mensaje para confirmar a las 6 y después ya siguen con el práctico. Bueno,